Hola, Hola, ¿cómo va, aquí Angelina? estamos. Qué bueno. ¿Cómo, Feliz cumpleaños. cómo estás? ¿Me ves? Ay, gracias. Te Yo no veo, te sí. veo. Qué raro este Bueno, teléfono. No sé por qué. Yo me sí, estoy viendo, ¿eh? ahí está. Eh, Ahora te veo. ahora sí. Qué bueno. A Sí, ver si hace mucha contraluz. Voy a cerrar un poquito. Ahí está. No, porque la otra ahí vez estamos. te ponía toda la pantalla en negro. Sí, ahora nos vemos. Yo estoy acá con tu Facebook porque estuve mirando las próximas actividades que vas a tener y Qué muy bueno. lindas ahora en diciembre. Sí, gracias. Bueno, Belén, Es un eh, mes de cierre, diciembre, pero seguimos haciendo cosas. sí, se despide un año difícil, pero afortunadamente hemos podido hacer muchas cosas en la adversidad. La adversidad nos desafía, ¿no? A no dejar de hacer lo que nos gusta, lo que nos interesa, para lo que nos preparamos. Y ahí vos decís en Facebook que trabajás en cosas invisibles. Por eso quería empezar a hablar un poco de eso, ¿no? De cuáles son las cosas invisibles en las que trabajás. Cosas Invisibles es el nombre de un grupo autogestivo que tuvo sus inicios a finales en octubre de 2015. Junto con, lo armamos y lo pensamos con Romina Gianfelici y con Romina Iriel, que después la Romy Iriel, digamos, siempre está presente, pero no siguió trabajando porque, bueno, está viviendo en Baigorria pero bueno, con Cosas Invisibles, lo que hicimos inicialmente fue coordinar talleres de filosofía con niñas y niños, y después con jóvenes, y después también con adultos y adultas, en bibliotecas populares o espacios culturales públicos. Y ganamos un subsidio en 2017 para editar un libro, y editamos el primer libro, que se llama Mina y el tiempo, una aventura puede comenzar en tu ventana, que es un relato filosófico dedicado a niñas y niños. Y después, en 2019, publicamos Mina y el recuerdo. Está pensado como una trilogía, le falta un número, bueno, que esperemos que el año que viene se concrete. Y después tenemos una línea de juegos, unas que se llaman cartas aventureras, a través de las cuales la propuesta es contar historias y, bueno, y habilitar una conversación. Siempre pensamos cómo promover espacios de diálogo en familia, y las cartas son un buen recurso para eso, creemos por lo menos, eh, que sí. Todo surge del trabajo de talleres. Entonces, si bien hay fundamento teórico, digamos, es un fundamento teórico que está mediado por esa práctica. Pero en 2019 yo empecé a finales de 2019, empecé a hacer los talleres sola, y bueno, con Romy incluso, bueno, este de 2020 tuvo esas características. Hicimos un taller a comienzo de año, destinado a docentes, y bueno, y después no hicimos formación, estuvimos más trabajando en editorial, y los talleres míos son, digamos, independientes de Cosas Invisibles, aunque siempre está ahí mediando. Y ahí se reúnen, puede ser en una plaza en Rosario.
El taller que vamos a coordinar en la plaza es el próximo sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana en la Plaza Libertad, Mitre y Pasco de Rosario, con Lauri Oriato, que es ilustradora, rosarina, venimos pensando hace tiempo, de hecho ese taller estaba pensado para marzo, se llama Un tiempo para escribirte. Tenemos la idea de recuperar la carta, como medio de comunicación, como, bueno, la carta pone en juego diferentes cosas que tienen que ver con la percepción del tiempo, la sorpresa, una carta es un regalo también, y es un ejercicio que nos interesa poder recuperar algo de esa magia de la sorpresa de recibir carta, y de hecho con Lauri planificamos el taller por carta. Así que nos mandamos cartas pensando cómo va a ser el taller. Es un único encuentro. Y bueno, y por eso, y es ahí en la plaza, porque bueno, teníamos también la necesidad de hacer algo en el espacio exterior, Claro. pensando esto, cómo habitar el afuera después de todo esto. Sí. Y había otra actividad ahora en diciembre, ¿no es cierto? Y Además en, de las dic- cartas. Y en diciembre hay otro taller que vamos a hacer también el 12 a la tarde, que se llama Ventanas. Es un taller también de un solo encuentro que está en su segunda edición, que coordinamos con Carol Ingol, que es un taller en donde se cruza el lenguaje poético y la ilustración. Vamos a hacer collage, leer poesía, escribir, y pensar, digamos, sobre la idea de las ventanas. El tema convocante tiene que ver con eso, con poder pensar qué ideas tenemos a partir de el concepto de ventana. Que hoy en día incluso tiene esa pluralidad que de hecho es un taller que hacemos por Zoom y que bueno, la virtualidad también está llena de ventanas, así que Claro, todo el tiempo. en un primer momento esa idea de sentido común es como, yo lo primero que pienso es en abrir una ventana y ver hacia afuera, lo primero que hago a la mañana. Eh, eh, es eso. Pero bueno, que también la virtualidad tiene sus ventanas. ¿Y cuándo comenzaste o trabajaste siempre con niños? Con todas estas actividades, que son muchas. Sí, sí, son muchas. Bueno, y después en diciembre estoy terminando el ciclo de talleres, uno del de dos y mañana que es el nombre del taller, es en homenaje eh, a Jacques Derrida, un libro de entrevistas que le hacen, que lleva ese nombre, y justo parece Lindo. como premonitorio. ¿Y mañana qué? Bueno, ahí es un taller que trabaja a partir de la literatura y de la experiencia de lectura compartida, de ahí se generan conversaciones literarias y después se elige un tema sobre el cual profundizar un poco filosóficamente. Sí. Bueno, y este mes ahora estamos cerrando esos encuentros. Con niños, específicamente, empecé a trabajar, porque yo me recibí en 2010 de licenciada en filosofía. Y entré obtuve beca CONICET el año anterior, o sea que yo me recibí ya con la beca y entonces trabajé
muy a fondo en mi doctorado y en la investigación que estaba haciendo en ese momento. Y en 2013 inicié mi formación en filosofía para niños. Fui mamá en 2012. Y bueno, y también en ese momento, en aquella época, la beca CONICET tenía dos instancias. Dos, tres, varias. Pero bueno, yo tenía entonces beca tipo 1, son 3 años, eran 3 años, y después la beca de finalización de doctorado, que eran 2 años más. Pero es un tipo de trabajo que está siempre, o sea, que siempre es posible que no esté, digamos, eso como inestable, ¿no? No tiene estabilidad laboral. De hecho, una es becaria, nunca, no cobra, no es un trabajador, no es considerado un trabajador por el sistema. Bueno, entonces empecé a indagar sobre otras posibilidades, y la filosofía para niños es algo que me convocó. Y probablemente ligado a que había sido mamá, pero bueno, después soy hija de maestra, me crié en escuelas, y bueno, creo que hay una mezcla de cosas que me llevó a, 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 a desear trabajar con niños y niñas. Y bueno, y es desde el 2015 2016 más específicamente, que empezamos con los talleres con niños. También trabajamos en hospital, con un proyecto que se llamó PLIF, Pequeño Laboratorio de Investigación Filosófica, en donde hacíamos intervenciones muy breves, pequeñas, dentro del contexto de un programa provincial y municipal que se llamaba Ronda Minúscula, en donde se hacían intervenciones artísticas y nosotras hacíamos la nuestra filosófico-literaria. Pero las infancias me convocan especialmente después de ya varios años de trabajo, más allá de ese tiempo cronológico, desde el nacimiento hasta, quién sabe, hasta qué edad se consideran todavía a los niños. Pienso la infancia como una actitud frente al mundo, como una experiencia frente al mundo particular, singular, y entonces es ahí donde para mí está la definición, si es que cabe tal cosa para la filosofía y para las infancias, coinciden. Es esa forma de mirar el mundo que nos permite sorprendernos. De ahí viene la pregunta y después, claro, el diálogo y el pensamiento en su máxima potencia. Sí, es como también, al menos a mí me decían hace mucho tiempo, que la filosofía comenzaba con el asombro. Con el asombro. Ese asombrarse, estos primeros filósofos, que también es una actitud de la niñez, de la infancia, cuando uno comienza a ver por primera vez muchas cosas, casi todo, y un poco tiene que ver con eso también, con el asombro. No sé hoy qué es lo que nos asombra a los adultos y qué les asombra a los niños y a las Yo niñas. tengo quizás una idea muy positiva respecto de esto, Sí. porque, bueno, creo que todos tenemos y todas tenemos ahí muy a flor de piel el asombro. El tema es darse cuenta y darle lugar, digamos, y que esa incomodidad que produce, porque Sí. es
eso que asombra, que sorprende, hace que nos ponga todo nuestro ser se ponga en movimiento y a veces tenemos como, bueno, a lo mejor una percepción del tiempo que tiene que ver con lo automático, con lo que tiene que ya darse por sabido, entonces que hace que no demos lugar a eso, pero pero que enseguida puesta ahí encendida la chispa eh, de, de la filosofía, del pensamiento con otros y con otras, todo fluye, surge. No sé. Y la experiencia se hace solamente en un espacio fuera de la escuela o también está dentro de la escuela, la experiencia de filosofía para niños. No, Está llevando o sea, el lugar de la filosofía para niños es la educación. El tema es que, bueno, acá no tenemos espacio dentro de las escuelas. Hubo un proyecto allá con otros gobiernos provinciales hace unos años, ronda de palabras, que coordinaban quienes fueron también maestras mías acá, Rita Bonifacio y Marta Vénera, en Rosario, y con muchas compañeras y amigas, colegas, que trabajaron muy intensamente dentro de las escuelas, pero bueno, es un programa que se desfinanció. Claro. Todo ese trabajo quedó Sí. en esa experiencia. Digamos. Sí, aquí en Entre Ríos se hizo una propuesta, estoy hablando hace muchos años atrás, inspirada en Matthew Lipman. Claro. Pero tampoco prosperó, es decir, se hicieron experiencias de talleres, pero no quedó instituido, no quedó incorporado como espacio curricular o de actividades. Y supongo también que la formación docente, tanto de inicial como de primaria, tendría que estar presente, ¿no? Esta parte de filosofía para niños. Sí, digamos, es un programa que atraviesa toda la escuela, ¿no? Sí. Que desde el comienzo de los 3 hasta el fin de la secundaria, y es un programa de Littman y Ann Sharp grandísimo, y después hay traducciones geniales en castellano, con un trabajo de un esfuerzo difícil de materializar, digamos, ¿no? Porque y después, bueno, hay experiencias en Brasil súper interesantes, está Walter Coa, Maximiliano López. Acá mismo en Argentina hay un colectivo de docentes y grupos independientes en filosofía para niños en distintos lugares del país. El Pensadero en Buenos Aires hizo algunas experiencias dentro de las escuelas, pero digamos, no está formalizado dentro de lo que es el currículum de educación primaria y secundaria, la práctica de filosofía para niños, que no es, digamos, solo dar cuenta de la teoría filosófica y decir qué es lo que pensaron los filósofos, sino hacer una práctica que nos involucra a todas nosotras como pensadoras, que nos prepara para la experiencia democrática, que tiene, bueno, diferentes características que harían que todos y todas podamos pensar mejor. Es transversal a todas las áreas. Sí, yo pensaba que importante no solo que es aprender a pensar, sino también aprender a argumentar, a debatir, a escuchar. Hoy lo nombrabas a Derrida, y Derrida dice tener oído para la filosofía. Es decir, que no está situado solamente en el habla,
el pensamiento, sino también en poder oír a los otros, en poder oír la palabra del otro, que eso es algo que hoy es urgente de darle lugar, porque lo que yo percibo, sobre todo en las redes sociales, es que no hay una escucha y a veces esa necesidad de conservar lo que creemos que es la verdad o lo que sabemos y de imponerla a los demás en vez de dejar que circule la palabra, el pensamiento, las reflexiones. Y creo que Hay, la filosofía para niños es fantástica en ese sentido de enseñar eso y aprender más que nada. sí, sobre todo eso, el eje está puesto en la pregunta y no en el docente como disertante y expositor de un saber. Y además, por otra parte, la pregunta sobre la cual se dialoga es una pregunta que está pensada por los mismos miembros de la comunidad de investigación, no es una pregunta dada, impuesta por el docente. El docente está ahí solo para favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento y de aquellas cosas que nos van a entrenar mejor en esto que es pensar con otros y en donde coincido completamente que donde la escucha ocupa un lugar central. Pero además, justo en este tiempo, probablemente por a lo mejor por la pandemia, pero creo que no, que es anterior y es algo que me inquieta, que tiene que ver con el aspecto ético, Sí. amoroso. Es lo casi de las que pienso, digo, que si la estructura de la filosofía para niños, digamos, o más que la estructura en sí, sino que pensar el pensamiento de manera multidimensional, que incluye, ¿no?, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso está ahí haciendo de base para el resto. ¿Qué hacemos sin esa escucha amorosa, sin esa escucha que sabemos que no está juzgándonos? Porque ¿cómo hacemos para decir lo que pensamos libremente, para poner nuestra idea en juego? El espacio de la filosofía es el espacio que nos permite a nosotras, las personas, autocorregirnos. Saber Sí, que hay algo de lo que pensamos que no está completamente bien, o sea, ni bien ni mal, digamos, pero que puede ser de otra manera. Si no es claro, por por esa instancia de diálogo, dudo que pueda darse. sí. Y podemos decir que es una experiencia socrática Sí, la que están proponiendo, ¿no? Es la experiencia socrática, donde sí. además hay un espacio abierto, hay un espacio público, que no está cerrado, porque los cierres tienen mucho que ver con esta idea de los claustros en las instituciones, ¿no? Donde estamos todos de alguna manera y todas encerrados en algún claustro o algún estamento o algún gabinete y no nos comunicamos en el mismo espacio. Entonces, eh, esta experiencia socrática tiene que ver con la pregunta, con encontrar por sí mismo, por sí misma un pensamiento o un razonamiento, pero también el espacio libre, esto de poder estar también en una plaza, en un patio, en lugares que no necesariamente tienen que estar ahí con la puerta o la ventana cerrada. Sí, eso está bueno, eso está bueno. Igual, digamos, hay algo dentro de lo que es, igualmente lo que tiene que darse es que sea en ese marco de cuidado y de cuidado de esa intimidad, ¿no? En donde Sí, no, pero sí, sí, bueno, el taller de cartas es un taller que seguro nos va a, eh, bueno, también, digo, ¿no?, la filosofía es una experiencia de vida, ¿no?
no es solo un oficio, es una forma de estar viviendo. Entonces, por supuesto que pensar en el taller, si bien las actividades y la planificación tienen que ver con cosas bien puntuales, ojalá haya tiempo para dialogar, sí, de esos espacios quedan preguntas bueno, que después podrán ser compartidas en otros ambientes, cada una de las personas que participen seguir pensando en esto. Pues sí, la plaza, ese es otro tema, ¿no? Que bueno, es esto que hablamos al principio, cómo, cómo habitar ese afuera, no solo post-COVID, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo estará la cosa allá en Entre Ríos, pero acá, previa a eso, yo nací en Rosario, en el centro de la ciudad de Rosario, y jugaba con mis amigas en la vereda y en el edificio. Tengo 42 años. Y esa parte de la ciudad donde yo viví, donde yo nací, y después viví hasta los 20 años, 16, hoy en día no tiene casi casas. O sea, tiene dos o tres edificios y después está todo eh, eh, copado por instituciones sanitarias. Pero entonces, eso, más el peligro, más la idea de miedo y de cuidado que pasó a otra dimensión muy distinta a la a la de mi infancia, de cuando yo era niña, más que de la infancia, me corrijo. Había peligro, sin embargo, o sea, la calle era ese lugar, como dice Alicia Genovese en un texto, donde no te cuidaban, donde uno podía cuidarse solo. No, ahora los niños y las niñas no tienen esa libertad, no tienen un espacio público del que puedan disfrutar, no pueden salir a la vereda a jugar, a saltar a la soga juntos, no se conocen con los vecinos, Sí, no yo sé, también, los barrios. claro, yo soy mucho mayor que vos, así que mi experiencia de infancia fue más callejera todavía, porque jugábamos a la rayuela, a saltar a la cuerda, donde yo vivía había dos plazas muy cerca, entonces tenía para elegir a qué plaza iba. Había un cine que tenía un matiné que era cine para niños, o sea, películas para niños, que bueno, básicamente eran las de Disney de esa época, ¿no? Pero el espacio público no era un espacio de peligro, como bien decís. Era un espacio donde había muchos niños y niñas jugando, y sí, había supervisión de adultos, había horarios, por supuesto no podíamos salir, pero sí había un espacio público grande, enorme, que ahora no está más. Andar en triciclo, andar en bicicleta, todo eso hoy se ha perdido mucho, y además pienso en Rosario, que ha quedado también instalada como una ciudad peligrosa. Bueno, sí, además. Incluso se la piensa a nivel nacional o a través de los medios como Rosario, una ciudad peligrosa, que no sé cuánto tiene de imaginario, de real eso, pero sí ha quedado así, ¿no? Con una impronta en los últimos tiempos. Pienso en tu hija, una hija tenés. Sí, eh, una. y que puedas comparar la niñez tuya con la de ella y ese recorrido por los espacios públicos. Sí, o sea, yo hago o sea, hay algo que me preocupa y es que ella tenga, ella como todos los otros niños y niñas, la posibilidad de estar menos tiempo bajo el control y la supervisión de los adultos y las adultas.
En general, ahora vivimos en espacios chicos. Bueno, yo también vivía en un departamento, pero mi mamá, por ejemplo, trabajaba en doble turno en la escuela y nosotras estábamos solas en mi casa. ¿Qué sé yo? No, eso, pienso con cierta preocupación cómo hacer que los niños y las niñas estén un poquito menos controlados, o sea, supervisados así al extremo. Además del control que tiene que ver también no sé, con las redes, al que estamos todos sometidos y todas, porque bueno, Google sabe todo de nosotras. Sí. Estaba pensando también la diferencia entre control y cuidado. Total. Que son dos cuestiones distintas, ¿no? El cuidado en los niños, a la infancia, la vulnerabilidad propia de la infancia, pero la diferencia con el control. Que Sí, eso, sí. bueno, tal vez mi generación, si bien yo tenía 16 años cuando ocurrió la dictadura, el golpe cívico-militar, pero ahí se sintió con muchísima fuerza la cuestión del control, de la vigilancia, del miedo, el miedo a que pueda pasar algo. Eso quedó muy instalado en toda una generación. Es que tal vez las posteriores no lo vivieron desde ese lugar, ¿no? Sí, eso sí. Pero bueno, está muy buena esta distinción entre cuidado y control, porque el cuidado es justamente ese espacio amoroso, pero Claro. y que además es compartido, incluso de los niños a los adultos y de los adultos a los niños. No es algo que necesariamente tenga que ser o pensado de manera verticalista. Digamos, el cuidado es más bien horizontal. Y también entonces ahí en el marco de esa ética del cuidado, hay una confianza de acción sobre los niños y las niñas que deberíamos poder también tener nosotros. Yo no, digamos, entiendo que lo que nos pasa ahora, que yo misma no me animo a que mi hija vaya con 9, 8 años a la vuelta a hacer las compras. Entonces, lo que hacemos es como acompañarla y bueno, entra sola a la granja amiga y hace todo el pedido y paga, pero no sale con la llave como hacía yo de casa, va a la granja y vuelve sola. No, claro. Y bueno, pensaba también la importancia de que después de atravesar esta experiencia podamos irnos con preguntas, no solo con respuestas, sino con preguntas, con dudas, que es un camino totalmente distinto al que recorrió la escuela en general como institución, donde teníamos que ir nos íbamos de la escuela con respuestas terminadas, cerradas, memorizadas, y qué importante que es la filosofía para irnos con preguntas, con dudas, con inquietudes, y no perder el asombro propio de esa etapa de la vida, ¿no? Esa espontaneidad también, porque no hay una cuestión calculada del temor a dar una respuesta equivocada, sino que los niños, yo escuchaba ese diálogo con tu hija y decía, qué hermoso de poder decir lo que uno siente sin necesidad de, de dar una respuesta correcta que está esperando el otro para evaluar. Ese es el recorrido que hemos hecho la mayoría en la escuela, ¿no? Sí,
Sí, de verdad, bueno, este año he tenido la posibilidad de hacer algunas experiencias en escuela y bueno, porque estoy haciendo la maestría en Filosofía 318 en la Universidad de Girona y, y bueno, hice algunas prácticas en primer año y séptimo grado y primer año de secundaria con jóvenes que nunca habían hecho filosofía y de verdad que lo que produjo un solo encuentro me dejó con ganas de, a mí también, de darles el gusto de acompañarlos un poco más porque se súper entusiasmaron. Es una práctica a la que no están eh, para nada eh, Acostumbrada. acostumbrados y cuando aparece es de verdad, bueno, no sé, a mí me encanta, bueno, ¿qué voy a decir? Pero bueno, eso que provoca pasión o también en uno de esos encuentros una de las chicas dijo, ahora me doy cuenta, hablando de la escucha, ¿no? Que las opiniones de los otros son muy importantes para nuestras propias opiniones, para cambiar nuestras propias opiniones. Una nena de 13 años. Que nunca antes había hecho una experiencia de filosofía en la escuela. Eh, y, y bueno, sí. Y el de la filosofía es un espacio amenazado en estos tiempos, porque, bueno, tengo así comunicación con colegas en Francia, en España, en Italia, y bueno, en España hoy están todos planteando la necesidad de que no quiten, por ejemplo, la cátedra de ética o el espacio de ética y de filosofía de las escuelas. En Francia también hace varios años que están lentamente quitando todos esos espacios, por lo Sí. general con este argumento de reemplazar la filosofía por saberes más útiles para la vida, es decir, esta idea que ha amenazado siempre a la filosofía de la utilidad de- del espacio o de la actividad filosófica. Pero Sí, considero que hay que continuar. Me parece maravilloso que vos lo hagas, que otras personas lo hagan y lo incentiven, porque eh, es muy necesario. Creo que hoy más que nunca, el otro día pensaba que hace unos años atrás, cuando decíamos la materialidad del discurso, nos miraban como diciendo, pero ¿dónde está la materialidad del discurso? Bueno, ahora eso se ve. Lamentablemente se ve por las heridas que provoca el discurso o la palabra en todas estas situaciones de las redes donde se contesta mal o, o se intenta descalificar el argumento de otro o directamente al otro. Y, y hoy más que sí, nunca se ve esa materialidad. lo que pasa que el diálogo en sí también es una convención. Nosotras que estamos dialogando ahora, a esto lo subyacen unas reglas que tienen que ver con la escucha, con la pregunta, con poder eh, dar una respuesta y problematizar y seguir pensando juntas, que es algo que en las redes no está dado, digamos, no hay una convención de diálogo o sea, no sé, yo, bueno, por ejemplo, bueno, no uso Twitter y uso las redes más bien laboralmente. Eh, sí puede haber pequeños intercambios, sí puede haber después, en general, a la hora de dialogar, aparece el diálogo en privado, digamos, ¿no? Eh, Claro, por ahí, no sé, la dinámica de Twitter es muy veloz y ahí sí hay como respuesta, 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 pero cada uno tiene esa como deseo de imponer su propia verdad respecto del asunto. Entonces es difícil que alguien vaya a cambiar de opinión sí, por la opinión del otro, aunque no creo aunque no diría que no lo negaría, no lo negaría, pero claro. Sí, y creo también que la escuela
tendría que haber, bueno, tal vez este año obligadas y obligados hemos tenido que estar trabajando en la virtualidad. Pero antes no lo veíamos así en las instituciones, ya sea la escuela o la universidad, donde este año que pasó, todo el año hemos tenido que dar clase, evaluar y todo a través de la virtualidad. Y eso nos exigió un ejercicio que antes no estaba impuesto, no era tan necesario como ahora, ¿no? Claro. Y bueno, tal vez esas reglas ahora las podamos ejercitar un poco más en la virtualidad. Sí, de todas maneras, bueno, las reuniones, bueno, no sé cómo se habrán organizado, porque es también tan heterogéneo el modo en que Sí. con tanto esfuerzo de parte de tanto de las familias como de las docentes, eh, bueno, no sé, pero las plataformas de reuniones, eh, al menos han posibilitado cierto vínculo, que sostener cierto vínculo que de otra manera no hubiera sido posible o hubiera sido como muy difícil, no sé. Bueno, entonces, estas actividades que quedan ahora para diciembre son con niños y niñas a partir de los 8 años, las dos La, actividades no, la de ventanas cartas. es para adultas y adultos, quieras quieran, sumarte. Un tiempo para escribirte, sí, es para niños y niñas de 8 a 12 con un acompañante adulto o adulta que tenga ganas también de jugar, escribir y pensar. El espacio de la propuesta de que sea en la plaza también nos llevó a invitar a que sea en familia ese espacio de taller. Una propuesta familiar más que solo para niñas y niños. Claro, y qué importante recuperar esto, la escritura, porque esas cartas las escriben de puño y letra, digamos. De puño y letra, de puño y letra. Porque eso Eh, también se va perdiendo, ¿no? Eh, ta- esta escritura con el lápiz, con la lapicera sobre papel, el sobre, o no se ponen en el sobre las cartas, Sí, ¿sí? Claro. el sobre también están, bueno, hay las postales. En Rosario, Ligia, una artista rosarina, hizo unas postales que forma parte de una editorial independiente que se llama Listo Calisto. No las tuve en la mano, pero sí vi fotos. Después también, uy, ahora no me va a salir, la estampilla. Las Ah, estampillas también. son Ah, todo qué lindo. una cosa hermosa. Acá, el año pasado, cuando fui al correo, no casa central, sino una sucursal de correo, pero era una sucursal propia de correo, se agarraban la cabeza porque no sabían si tenían estampillas. Porque en general, claro, ellas pasan todo por el sello de ese de la máquina. Y al final Claro. me consiguieron estampillas. Entonces ahora tienen toda esa experiencia del papel, el sobre y la estampilla para Papel, poder hacer. sobre, estampilla, tener algo que contar, tener alguien con quien querer compartirlo y después, a su vez, que digamos, la escritura, pensar la escritura como dibujo, eh, y bueno, como ese espacio creativo, eh, agregar cositas dentro de las cartas, siempre que tenga alguna otra sorpresa, eh, qué sé yo.
esas cosas. Dibujan también, Dibujar, hacen dibujos además de escribir. sí. Pero también pensar, ¿por qué no? La grafía como un dibujo en sí mismo. Claro, es que es un dibujo. Antes también daban caligrafías muchísimo, que eso se perdió, porque la caligrafía es pensar la escritura también como un dibujo. Claro, nosotros tenemos una magia ahí, porque un alfabeto como ese, no sé, yo en los talleres, porque bueno, otra de las cosas es cómo convocar, y en los talleres, cómo convocar al espacio de lectura, que no es un espacio que, o sea, no puede estar mediado por la obligación, digamos, si no, no hay Ah, posibilidad de disfrute. Entonces, hay que ingeniarse, pensar distintas alternativas y recursos para invitar a leer, para invitar a escribir, a cantar, a lo que sea. Y entonces hay un juego, canción, que yo uso bastante y que lo pienso como un mini alfabeto. Es una canción que se canta, es muy breve y tiene mímica. Entonces, pajarito loco, toca la flauta, súbete a la rama, la fiesta es mañana. Y cualquiera de los niños del espacio de taller sabe, porque después el juego es ir sacándole partes, ¿no? Las partes cantadas. Entonces, loco, toca la flauta, súbete a la rama, la fiesta de mañana. Y así hasta el final, que vos solo haces. la mímica. Cualquiera de los niños y las niñas y las familias que pasaron por el taller ante la mímica saben de lo que estamos, o sea, nos entendemos, digo, nosotros tenemos el alfabeto también como esa posibilidad, o sea, yo también pienso en el dibujo o en los primeros dibujos científicos, incluso los dibujos originarios que buscaban como crear sentido, Sí, contar una historia. Ahí era una forma de un recurso para poder contar algo. Todos siempre tenemos sí, algo para contar. El tema es encontrar sí, la forma, ¿no? sí. Y la creatividad, esto llama a la creatividad, lo cual es maravilloso. Bueno, Belén, para que podamos guardar el video tenemos que terminar ahora porque si no, sé que Instagram tiene ese tiempo para poder Que, guardarlo al video y después, además de tenerlo aquí en las sofistas, en la cuenta de Instagram, lo subimos al canal de YouTube. Porque bueno, muchos que no... Tengo un mosquito acá que está dando vueltas. No me lo Angelina, puedo fue sacar de hermoso encima. conversar con vos. Muchas gracias por la Bueno, invitación, gracias por a el vos espacio. y vamos a difundir todas las actividades. Ya de hecho compartí lo de las cartas en la página de Facebook porque me parece una actividad maravillosa y ojalá pueda tener una resonancia en las escuelas, porque ya te digo, hace mucho tiempo que proponemos que en las escuelas se dé filosofía para niños. Así que Ojalá, ojalá esto se logre, ¿eh? ojalá que A sí. partir de... Bueno, lo dejamos como un deseo de fin de año y próximo año nuevo. Bueno, Angelina, muchas gracias. Y Bueno, ya, un ojalá abrazo. también el año que viene sigamos haciendo cosas Sí, juntas. vamos a seguir. Las sofistas a partir de febrero vamos a estar en la radio de En la la Universidad radio. Nacional de Entre Ríos, así que ahí también vamos a seguir con todo esto. Bueno, buenísimo. Así Bueno, que bueno, ahí ya tendré también oportunidad de contarte de otro proyecto que se llama Ciencia Maravilla, que después puedes buscar. bueno, sí. Que ahí veo que